Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una mala noticia que podría tener la selección argentina de cara a la próxima fecha FIFA. Teniendo en cuenta alguna situación muy puntual que se dio en el último partido ante Brasil, disputado en el más monumental correspondiente a la jornada número 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, podría la albiceleste ser sancionada. Ya algunos se puede estar imaginando cuál podría ser el motivo de la sanción, y si bien esto no está confirmado todavía al 100% ni mucho menos, en caso de que se efectivice, podría ser muy malo para el combinado dirigido por Scaloni, porque podría jugar el próximo partido con una cantidad de público muy reducida o en definitiva sin hinchas locales, sabiendo que estamos en presencia de los últimos partidos de la selección antes del Mundial en condición de local, porque no quedan muchos en nuestro país. Los dos duelos por eliminatorias y quizás alguno más en la previa de la Copa del Mundo a mediados del año que viene. Después el resto de los encuentros que jugará la selección hasta que empiece el próximo Mundial, todos van a ser fuera de la Argentina. Por eso mismo, cada partido en condición de local hay que aprovecharlo, y si la Argentina termina siendo sancionada, obviamente sería una muy mala noticia. Empecemos. Tras el histórico triunfo de la selección argentina ante Brasil en el Monumental, debido a que era la primera vez en la historia que el combinado brasileño recibía 4 goles en un partido por eliminatorias, la confederación del equipo al cual derrotó a Argentina evaluó presentar una denuncia ante la FIFA, y el antecedente de esta posible sanción preocupa a los máximos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino. Según trascendió en las últimas horas, la Confederación Brasileña de Fútbol analiza presentar esta denuncia formal por supuestos gestos xenófobos y racistas por parte de algunos hinchas argentinos, que seguramente alguno hubo. Acá el problema siempre termina siendo que 85.000 personas terminan siendo perjudicadas quizás por uno o dos que hicieron estos gestos. El hecho que motiva esta posible presentación fue captada por un simpatizante brasileño presente en el estadio, quien grabó a un aficionado argentino imitando a un mono y realizando gestos obscenos, entre otros comportamientos que verdaderamente son repudiables. Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol no elevó oficialmente la denuncia, por lo que no hay ninguna resolución concreta por parte de la FIFA. Sin embargo, la Conmebol y el ente rector del fútbol mundial demostraron una postura cada vez más estricta frente a episodios de discriminación en los estadios, por lo que si verdaderamente creen que esto es una prueba fehaciente, y la prueba está, si bien como dije recién fue tan solo una persona en relación a los 85.000 que estuvieron mirando el partido frente a Brasil, es probable que la sanción pueda hacerse efectiva. Por eso hay tanta preocupación en la directiva del fútbol argentino, porque saben que en su momento la selección fue sancionada y que por lo pronto podría volver a suceder, y en el resto del mundo en muchas oportunidades, sobre todo por ejemplo en México, también la selección ha sido sancionada por estos gestos racistas, obviamente no de la misma índole, pero por lo pronto la FIFA, y con el aval obviamente de la Conmebol, se están mostrando muy duros a la hora de sancionar a cada una de las selecciones y de los países que tengan, aunque sea mínimo, algún hincha que pueda realizar una conducta indebida. Después, lo que puede hacer la AFA como para intentar que todo esto no sea tan perjudicial para el albiceleste, es hacerle saber que obviamente el hincha, el cual se le ve el rostro, que realizó todos estos gestos, vaya a ser obviamente sancionado con toda la severidad en relación a que no va a poder asistir seguramente a ningún espectáculo para ver partidos de fútbol en bastantes años, no solamente para ver encuentros de la selección argentina, sino para ver cualquier partido. Si es hincha de algún equipo, ya sea de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires o del interior del país, tampoco va a poder presenciar duelos de ese conjunto. Básicamente va a tener prohibido el ingreso a los estadios. Si bien a alguno le puede parecer exagerado, teniendo en cuenta que en lo que respecta a algún episodio violento esto no sucedió, creo que es la única manera que tiene la AFA hoy por hoy como para intentar, en caso de que la denuncia de la Confederación Brasileña se haga efectiva, a la FIFA y a la Conmebol para que no sea sancionada la selección argentina en sí.
Es decir, la AFA primerea a la posible sanción, justamente sancionando al hincha para que no pueda asistir a los estadios. Esto es por ahora lo que se está evaluando en primera medida en la Confederación Brasileña de Fútbol para ir al comité de la FIFA y en la AFA para sancionar al hincha. Hay que tener en cuenta que en su momento la selección argentina ya fue sancionada por este motivo y si vuelve a enfrentarse a una nueva sanción, el castigo obviamente será severo por el hecho de la reiteración. Cada vez que una selección o un equipo o cualquier participante del fútbol a nivel mundial se reitera en lo que respecta a un hecho prohibido o mal efectuado anteriormente, siempre la sanción posterior termina siendo más fuerte. En su momento, la Argentina recibió un castigo por cantos discriminatorios durante los partidos ante Ecuador y Uruguay, y en aquella ocasión, en el posterior cotejo ante Chile, que recordemos fue jugado en septiembre del año pasado, duelo que el albiceleste ganó por 3-0, tuvo que jugar el encuentro con un 75% del público, que después es verdad que el estadio parecía prácticamente lleno porque hubo algunas entradas que se vendieron por atrás y que la AFA se encargó de mover entre sus propias filas, es otra cosa. Ahora, para el público en general, para el hincha, únicamente se pudo adquirir el 75% del estadio Monumental en ese caso. Hay que también tener en cuenta que la sanción en primera instancia no era de un 75%, sino que era de un 50%. Pero teniendo en cuenta algunos movimientos que hicieron los abogados que se encuentran en la AFA, se pudo aumentar la capacidad para ese partido en cuestión. En esta ocasión no solamente no creo que se pueda hacer esa movida, sino que además no va a ser el 50%, sino que me parece que ya efectivamente Argentina va a jugar el próximo duelo en condición de local sin público, por lo que los simpatizantes del albiceleste se estarían perdiendo una oportunidad más que interesante de ver al combinado dirigido por Lionel Scaloni, y que si bien es verdad creo yo que no va a tener a Messi para el partido frente a Colombia, se estaría perdiendo una oportunidad única de ver uno de los últimos juegos que tendrá el último campeón del mundo en nuestro país antes de ir a defender justamente este certamen a mediados del año que viene en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Repito una vez más, todavía no ha avanzado la Confederación Brasileña de Fútbol en lo que respecta a la denuncia, pero es algo que no hay que descartar en el corto plazo, y si todo logra hacerse con el tiempo correcto, teniendo en cuenta que faltan aproximadamente 2 meses para ese partido ante Colombia, tranquilamente Argentina puede ser sancionada y jugar ese duelo sin público, algo que, vuelvo a repetir, no es positivo no solamente por los hinchas que se estarían perdiendo esa oportunidad, sino también por la propia selección, que cada vez que ha jugado en condición de local con su gente, en general ha obtenido buenos resultados. La albiceleste en los últimos 15 años solo ha perdido 2 duelos como local por eliminatorias. Aquel primer partido rumbo a Rusia 2018, 2-0 contra Ecuador, y el recordado encuentro que se jugó en noviembre del 2023 contra Uruguay, también por 2-0. Después es cierto que en caso de confirmarse una hipotética sanción se puede apelar, así como Argentina apeló a esta sanción recién mencionada del 50% y le terminaron concediendo que podía llevar el 75% del público en aquel duelo ante Chile. Pero en esta ocasión sería todo absolutamente más complicado por la reincidencia del caso. Otra de las cuestiones a tener en cuenta si es que la albiceleste termina siendo sancionada es que cuando se reduce la capacidad total en lo que respecta a la cantidad de hinchas que puede llevar una selección a presenciar un partido de fútbol, esto prácticamente que obliga a la AFA a elegir el escenario más grande para que juegue el encuentro el combinado albiceleste. ¿Qué estoy queriendo decir con esto en resumen? Supongamos que la selección argentina es sancionada, pero no para jugar sin público, sino para jugar con el 50%. Prácticamente que está obligada a jugar en el estadio más monumental, porque por lo menos al caber 85.000 personas en ese estadio, si es la mitad, podrían
ir al menos 40.000 hinchas a ver el cotejo del equipo dirigido por Scaloni. En cambio, si se llega a jugar en otro escenario de menor capacidad, la totalidad de hinchas que podrían ver el partido rondaría entre los 20 y los 25.000, es decir, prácticamente el 50% del 50%. Así que prácticamente, en caso de que se reduzca el aforo para presenciar el partido de la selección argentina frente a Colombia en junio, no se podrá escoger otro escenario que no sea el más monumental, teniendo en cuenta que la AFA pretendía jugar al menos uno de los dos partidos que quedan por eliminatorias, es decir, ya sea este encuentro recién mencionado ante Colombia o el que se va a llevar a cabo en septiembre contra Venezuela, en el interior del país. Los estadios que normalmente son sedes de encuentros de la selección argentina y no están en la ciudad ni en el Gran Buenos Aires son el Estadio Bicentenario de San Juan, que tiene capacidad para 30.000 espectadores, y en caso de que el aforo se vea reducido al 50%, solamente 15.000 hinchas podrían presenciar el encuentro. El Estadio Único de Santiago del Estero, el Madre de Ciudades, que tiene un poco más de capacidad pero que no alcanza los 40.000 lugares, por lo que ni siquiera 20.000 personas podrían ir a presenciar ese partido. Y después el restante sí tiene una capacidad mayor porque es el segundo estadio más grande de Argentina. Estamos hablando del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que ronda entre los 50 y 50.000 espectadores, por lo que ahí sí podrían ir entre 20 y 25.000 personas a presenciar el partido de la selección argentina. Pero aún así, en caso de que la selección se vea sancionada con una reducción notable del aforo, sería ilógico no escoger el Estadio Monumental, porque le estarían quitando la posibilidad a muchos hinchas, y ya de por sí la sanción le quita la chance a muchos simpatizantes. La AFA no podría quitarle aún más posibilidades escogiendo uno de los estadios que no es el más grande de toda la Argentina. Así que veremos en definitiva qué es lo que termina sucediendo. Es cierto que quizás me estoy adelantando mucho porque, repito, todavía la Confederación Brasileña de Fútbol no hizo ninguna denuncia formal, pero la evaluación es constante y sabemos que a los brasileños les gusta aprovechar cada mínima oportunidad, y si en este caso esto termina teniendo como objetivo sancionar a la selección argentina por algo quizás lógico, teniendo en cuenta lo repetitivo y lo reiterativo que son estos actos racistas que pueden tener los hinchas, yo creo que lo van a terminar aprovechando al máximo. Después, en lo que respecta a la sanción puntual que pueda hacer la FIFA, todo quedará en qué tan grave lo vean ellos y también en cuál sea la medida tomada por la selección argentina con este hincha que cometió este acto indebido. ¿Y cuándo se puede terminar de resolver todo esto? Porque la realidad es que quedan tan solo 2 meses para la próxima fecha FIFA de junio, y en caso de que finalmente la Confederación Brasileña de Fútbol denuncie al seleccionado argentino, seguramente tiene que haber un tiempo lógico como para evaluar cualquier tipo de sanción, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en su momento tardaron entre 4 y 5 meses para determinar la sanción previa al duelo ante Chile. Es cierto que en aquel entonces había una Copa América en el medio, por lo que no había tan apuro en decidir cuál iba a ser la resolución luego de la denuncia que se hizo en su momento contra el albiceleste. En esta ocasión no hay nada de por medio, porque en los próximos 2 meses no hay ningún encuentro por selecciones, y por eso mismo la FIFA podrá tomar la decisión con el tiempo acorde y viendo todos los motivos del caso. En lo que respecta a la situación, si Argentina termina siendo sancionada, dependerá de los abogados y los directivos de la AFA hacer que esta sanción sea lo menos dolorosa posible, o en definitiva, en caso de que no puedan conseguirlo, tendrán que tomar las medidas necesarias como para evitar acontecimientos iguales en el futuro.